voy a ir directamente a hablar de la palabra del Señor. Es mi deseo que podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Veníamos hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Desde que comenzó la Navidad hemos tenido el sentir de acercarnos más al Señor Jesús. Porque hay un entendimiento o un pensamiento acerca de Jesús, como que Jesús fuese aquel que parte las rocas con su voz. Y cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos seguir a alguien que es invisible, a alguien que tiene voz de trueno? Y es imposible que podamos querer ser como Él, ¿verdad? Yo no me imagino queriendo romper las rocas con mi voz. Yo lo único que me imagino es poder seguir a Jesús. Y a ese Jesús es el que quiero que hoy podamos internalizar en nuestras vidas. El Señor nos dice que nosotros estamos llenos de Cristo. Y ese Cristo es el que debe vivir en nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca del alimento. El alimento es algo fundamental en la vida de las personas. Para poder crecer, hermanos, es necesario el alimento. Y para un buen crecimiento es preciso también un buen alimento. Así que hoy vamos a descubrir el buen alimento y el mal alimento para poder obtener el mejor crecimiento posible. Miren, mis hermanos, cuando hablamos de el alimento, lo primero que tenemos es el hambre. ¿Por qué el hambre? Porque el hambre es el motor que tiene nuestro cuerpo, es un motor natural para poder alimentarnos. Pero tiene un problema el hambre, porque el hambre no tiene la capacidad de administrar el alimento, no tiene la capacidad de hacer que nuestra alimentación sea correcta. El hambre solo desea que la saciemos con cualquier cosa que encontremos. Vio que dice el dicho, para el hambre no hay pan duro, venga lo que sea, cualquier cosa que pueda venir, venga. Y otra cosa que tiene el cuerpo a la hora de alimentarse es el placer. Muchas veces comemos porque morimos de hambre y otras veces comemos por placer. Y el placer es otro motor para alimentarnos y está basado en el gusto, en el placer. El placer solo desea ser saciado como placer. Entonces nosotros vamos a saciar el placer, aunque no tengamos hambre, puede que sea comida chatarra, pero genera tanto placer que nada más importa el placer. El placer solo quiere placer. Para el hambre no hay pan duro, dice el proverbio, y todo alimento está bien. Para el placer, si es algo delicioso, también está bien. Pero ¿quién sabe lo que realmente hay que comer para alimentarnos? Es la ciencia de la alimentación. Y eso lo encontramos en la nutrición. Usted cuando tiene hijos, lleva a sus niños al nutricionista. Si nosotros no escuchamos la voz de un nutricionista, es muy probable que tengamos en nuestros cuerpos lo que se llama un desorden alimentario. ¿Por qué? Porque nos regimos por estos dos poderes, el hambre y el placer. Entonces consumimos cualquier cosa y lo que produce en nuestro cuerpo es una serie de desórdenes alimentarios. Y este desorden traerá consigo enfermedades crónicas, enfermedades como la obesidad, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el colesterol, como la hipertensión, enfermedades cardíacas del corazón, cardiovasculares y varios tipos de cánceres aparecen por la mala alimentación. Y esto te va a decir, ¿qué tiene de bíblico todo esto? Esto es sabiduría. Debemos aprender estas cosas. Y el Señor nos enseña acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque esta mala alimentación, estos desórdenes alimentarios acarrean en nuestro cuerpo fatigas musculares, dolores corporales, dificultades para poder caminar. Incluso a veces la obesidad no nos permite ni siquiera estar en un colectivo, no nos podemos sentar en un asiento normal, no podemos pasar por el molinete. ¿Y cuántas vergüenzas nos suceden por eso? Recibimos bullying, rechazo de la gente, burlas. Tenemos vergüenza de andar en nuestro cuerpo. A veces no podemos comprar ropa porque nos da vergüenza. No queremos salir a la calle por la vergüenza de que nuestro cuerpo no está en condiciones.
Por eso la ciencia de la nutrición provee una de las principales medicinas para los enfermos. Y los enfermos, lo primero que reciben es una dieta. Cuando usted va al hospital y queda internado, lo primero que le dan es una dieta. A usted no le gusta comer esas cosas, pero son importantes para que usted pueda recuperar la salud. Son cambios de hábitos de la alimentación. ¿Y qué fin tiene? El fin de regular ese desorden y bajar todo lo tóxico que hay en nuestro cuerpo, que invade y daña día a día nuestro cuerpo. Las personas que entrenan en el alto rendimiento físico también necesitan de una dieta nutricional para lograr el éxito. El cuerpo es alimentado torpemente cuando nos dejamos guiar por el hambre. Torpemente se alimenta nuestro cuerpo cuando nos dejamos seguir por el placer, dominar por el placer. Pero ¿sabe qué? Hay algo más, y esto es lo importante. Más allá de los placeres, Jesucristo nos dijo que es importante alimentar el cuerpo. Pero no solo eso, porque Él dijo, sí, es importante alimentar el cuerpo, pero aunque también nos enseñó que no debemos estar preocupados por intentar conseguir el alimento, pues los que son de Dios, así como Dios provee a las aves el alimento, así como Dios le da el alimento a los animales, así también el Señor cuida de nosotros y nos da el alimento que nosotros necesitamos. Algunos creen que cuando hablamos en Mateo 6:31, el Señor está diciendo, no importa que comas. El Señor no dice, no importa que comas. El Señor dice, yo estoy cuidándote. Yo te voy a dar lo que tú necesites. Tenés que comer. No te preocupes en conseguir. No te preocupes en lo que vas a comer. No te preocupes, no estés atormentado, porque ahí está hablando del afán y de la ansiedad. No se afanen por conseguir alimento, porque yo soy tu Padre, yo alimento las aves y soy tu Señor y soy el que te cuido y sé de qué cosas tienes necesidad, dice el Señor. Entonces el Señor no nos está diciendo, come cualquier cosa que está todo bien, que al Señor no le importa. No. El Señor está diciendo aquí, no se preocupen por conseguir el alimento porque el Señor les va a proveer a todos aquellos que le aman. ¿Sí? Y a veces es un versículo que a veces se malinterpreta y por eso dicen, no, pastor, no, usted se equivoca. Es una mala interpretación. Jesús se refiere a no preocuparse más de la cuenta por conseguir el sustento porque Él se encarga. Mire lo que habla la palabra de Dios en una ocasión. Los hijos de Israel, cuando andaban por el desierto, Dios les dio una lección muy importante a ellos. En un momento ellos no tuvieron para comer mientras andaban en el desierto. Y Dios les hizo pasar hambre, dice la Biblia. Pero lo maravilloso de esta historia, hermanos, es que Dios les envió un alimento que ellos no conocían. El maná. Dice la Biblia que descendía del cielo todos los días el maná. Y ellos comían ese alimento, que era un alimento que descendía del cielo y que por un tiempo reemplazó las comidas que Israel solía comer habitualmente. Y la Biblia da a entender que este maná era una creación diaria de Dios y que descendía al campamento cada día por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, cuando Él hace milagro, Él lo hace a través del poder de la palabra. Dice la Biblia que el Señor, por la palabra, creó los cielos, creó la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Así el Señor, a través de la palabra, el Señor hacía acciones creadoras. Dios es un creador, no solamente con la acción de sus manos, sino con la acción de su palabra. Y el Señor lo que quiere enseñarnos hoy es acerca de eso. Así que así como el universo fue creado por su palabra, el maná cada día era producido por la voz creadora de Dios. Y aquí quiero entrar en la palabra de Dios, leer un versículo en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, en la versión viviente dice así en el nombre de Jesús. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento.
Y mire lo que dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué maravilloso! El Señor les enseñó una gran lección al pueblo, porque ellos estaban preocupados por lo que querían comer, por lo que habían de beber. Y Él les dijo, yo les voy a dar una lección, les voy a hacer pasar hambre. Y cuando no tengan nada de comer, yo les voy a mostrar que soy capaz de también darles el alimento que sus cuerpos necesitan. Porque la gente no cree en Dios y ese pueblo pereció por falta de conocimiento. Ese pueblo no vio la tierra prometida. Dice la Biblia que todos los que pasaron por el desierto, todos murieron en el desierto. Y solo la descendencia, los hijos de ellos, fueron los que pasaron hacia la tierra prometida. Pero ellos no pasaron porque no tenían conocimiento. Porque en su corazón lo único que querían era comer de las comidas de este mundo y alimentar el cuerpo y saciar el hambre y saciar los placeres. Pero ellos nunca quisieron alimentarse de la palabra de Dios. Nunca quisieron alimentarse con lo importante, porque al fin y al cabo el alimento del cuerpo solamente hace que no tengamos hambre, solo hace que no tengamos que estar pendiente del placer. Lo que hace es que nuestro cuerpo no se muera, pero nada más. ¿Y qué hacemos con este cuerpo que no se muere? Este cuerpo que sació el hambre, que sació la sed. ¿Y qué hace con este cuerpo? Este cuerpo después tiene que vivir en una sociedad. Después este cuerpo tiene que vivir, después este cuerpo tiene que crecer, tiene que aprender. Este cuerpo tiene que relacionarse con otras personas, tiene que vivir en sociedad. Este cuerpo tiene que hacer muchas cosas. Hay una vida que hay por este cuerpo. Y Dios le quiso mostrar que Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios es tu proveedor. Él es tu proveedor. Nada te va a faltar si tú me tienes a mí. El Señor quería darles a entender. Ustedes piensan que el alimento lo pueden conseguir por su propio esfuerzo. Y el Señor le dice, Dios tiene todo para vos, incluso aún el alimento. Las aves del cielo consumen lo que yo, su Padre Celestial, les doy. ¿Cuánto más ustedes que son mis hijos, el Señor no les dará lo que necesitan? Él es tu proveedor. Dios, que todo lo que el hombre necesita está en la palabra, está en la voz de Dios. Cuando Dios habla, Dios produce. Todo puede descender del cielo. Es el mensaje y la lección que el Señor les quiso dar a este pueblo. Aún lo que alimenta nuestro propio cuerpo cada día debe buscarse en Dios. El tesoro bíblico que hoy quiero compartir con todos ustedes, mis hermanos, lo encontramos en el desierto de Jesús. Jesús recién se bautizaba en el bautismo de Juan. Recién fue presentado como el Hijo amado en quien tengo complacencia. Recién el Espíritu Santo descendió sobre él con poder. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo descendió con poder, por eso quiero hablar de Jesús. Y cuento esta historia porque esto me va a llevar a lo que ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Cuando Él recibió el Espíritu que descendió como paloma sobre Él, en ese momento dice que después de que se salió de las aguas, el Señor se fue. Y cuando se fue llevado en el Espíritu al desierto. Y en el desierto dice la Biblia que fue tentado por Satanás. Y dice la palabra de Dios. Y cuenta esta historia en Mateo 4:1. Si no lo puede leer conmigo, ahora lo puede leer en casa, pero este versículo es fundamental. 4:1 al 4 dice en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hambre tuvo Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. El tentador, cuando tuvo hambre, le dijo, dile a estas piedras, y vino a decirle a las piedras que se conviertan en pan. El diablo mismo vino a decirle a Jesús lo que tenía que hacer.
Versículo 4 responde el Señor. Dice, y Él respondió y dijo, escrito está. Recuerde lo que acabamos de leer. La historia del desierto. ¿Qué es lo que había pasado recién cuando Dios probó al pueblo de Israel y les enseñó el maná? Entonces les dice, escrito está en Deuteronomio 8. Escrito está, le dice al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Hermanos, si queremos entender la profundidad de esta palabra de Jesús, debemos remontarnos a este Deuteronomio 8. Jesús le está recordando al diablo que él no necesita convertir ninguna piedra. Él no necesita obedecerle al diablo. Él tiene hambre ahora, pero el diablo no es su solución. El diablo no es su consejero. El diablo no le va a decir a él lo que él tiene que hacer. Él, en otras palabras, le está diciendo al diablo, escrito está. ¿Qué? ¿Te olvidas de las palabras? ¿Te olvidas de lo que pasó en el desierto? ¿No has aprendido la historia del desierto, oh maldito tentador? Que cuando el pueblo tuvo hambre, Dios no les dio carne, no le dio harina, no le dio centeno, no le dio cebada, no le dio aceite de oliva. No. Dios abrió su boca, les dio voz a sus palabras y le ordenó al firmamento que produzca maná, un alimento que nadie hubo comido jamás, que nadie vio jamás, un alimento que salió de la boca de Dios. Oh, mis hermanos, esta lección fue tan grande, tan maravillosa para este diablo. El Señor le mostró quién era Dios. No quiero nada de esta tierra que no sea producido por la poderosa palabra de Dios. No quiero ningún pan duro, producto del hambre. Ningún asado, ninguna milanesa napolitana que sea producto del placer de mi boca. Quiero un alimento balanceado, pero con los nutrientes del Espíritu Santo, con los nutrientes de la sabiduría, con los nutrientes de Dios. Para que mi cuerpo pudiera resistir en la verdad, que pudiera resistir en estos tiempos. No solo me alimento de pan, mi alimento es la palabra de Jehová Jireh, mi proveedor. El Señor es mi proveedor, el Señor es mi sustento, el Señor es mi alimento. Hermanos míos, debemos entender ese concepto de alimento. El diablo vino a Jesús con un planteamiento de muy baja inteligencia. Cuando venís al Señor Jesús para obstruir su camino, cuando venís al Señor Jesús a obstruir lo que Él tiene como camino, lo que es su propósito, cuando venís a querer obstruir a Dios, no vengas a engañarlo al Señor con espejitos de colores. No vengas al Señor a meterte con el hambre, porque Él es el Señor. Él ya dio la lección al pueblo de Israel. ¿Qué le vas a engañar acerca del hambre al Señor? Cuando Jesús tuvo hambre, le ofreció pan a cambio de adoración. Eso hizo el diablo. Le ofreció pan para que Jesús deje de adorar a Dios, porque Él fue al desierto a entrar en una intimidad con Dios, y Él estaba en oración y ayuno, en intimidad con Dios. Y viene el diablo a quitar la atención que él tenía en la presencia de Dios, a sacarlo y decirle: mira, vos haceme caso a mí, esta es la hora mía, haz lo que yo te estoy diciendo, convertí el agua en pan, convertí esta piedra en pan. Y él le dijo: no, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. En otra palabra, le está diciendo: yo no te sirvo a vos, yo no te escucho a vos. Vos, tu palabra no son de honra, tu palabra no son la verdad. Yo estoy aquí en adoración a mi Padre y no le voy a quitar mi atención a mi Padre
Padre, porque estás vos acá. Lo peor que podría hacer yo es traicionar a mi Señor en este momento. No te voy a adorar, porque le dijo, si postrado me adorares. No, a ti no te voy a adorar. Yo tengo mi adoración y es siempre en el cielo. Por eso, mis hermanos, nosotros, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las provisiones de esta tierra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, aleluya. El hombre vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. No recibiremos alimento por las apetencias del hambre. No debemos dejarnos gobernar por las apetencias de los placeres del cuerpo. Nosotros debemos tener un alimento inteligente, la dieta del Espíritu, la vianda que es la palabra de Dios, cuyas características son todo lo que el hombre necesita. Por eso dijo el Señor Jesús, Dios sabe de qué cosas tenés necesidad. Y si le pidieres a Él de corazón, Él te dará, porque Él es tu Padre. Si Él es tu Padre, tú eres un padre y siendo malo sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo te dará buenas cosas, lo que tú necesites? El alimento debe ser un alimento inteligente, iglesia. Un alimento que sirva para corregir una vida de mala alimentación. Un alimento que es tener una buena alimentación, una alimentación sana. Es una alimentación libre de toxinas, una alimentación llena de nutrientes, una alimentación donde no entre al cuerpo cosa que le infecte, sino que le dé salud. Por eso se habla de la alimentación saludable. Se dice que tenemos buena salud cuando la persona ha alcanzado un estado óptimo en cuanto a lo físico, lo mental y en cuanto a lo social. Pero Jesús nos enseña, hermanos, en este pasaje, que comer no es alimentarse y que la verdadera alimentación del hombre proviene de Dios. Toda palabra que sale de su boca es el alimento que el hombre realmente necesita. Israel comía todos los días en el desierto, pero dice la Biblia que ellos no se alimentaron de la palabra de Dios. Por eso no tenían fe, por eso se enojaban contra Dios cuando llegaba la dificultad, cuando había que ir a la batalla, no tenían confianza en Dios. Eso es porque solo se alimentaban con pan. Y por eso dice la Biblia que perecieron en el desierto por falta de conocimientos. Ellos no entraron a la tierra prometida por falta de conocimiento. Debemos entender, hermanos, que el cuerpo solo necesita el pan correcto para poder estar en estado óptimo de salud física. Pero de nada sirve estar bien físicamente a la hora de enfrentar la vida. Porque somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos relacionamos con personas, tenemos responsabilidades sociales, trabajar, cuidarnos, cuidar hijos, cuidar a nuestros padres. Todo eso requiere de la alimentación saludable de Dios, de su palabra, que es el consejo, que el conocimiento de Dios nos puede dar, que es su sabiduría. Pero el pan que nosotros comemos cuando tenemos hambre, el pan que nosotros comemos cuando tenemos ganas de comer cosas placenteras y ricas, ese pan no nos sirve ni nos capacita para tomar decisiones, ni para tener una correcta relación con Dios. Tampoco alimenta nuestra fe. Hermanos, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted puede comerse la mejor milanesa del país, usted puede comerse el mejor asado argentino, la mejor carne patagónica, pero usted con todo eso jamás va a poder tener una vida inteligente, jamás va a poder tomar decisiones correctas, jamás va a poder tener a Dios, jamás va a poder tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en el desierto no quisieron oír la palabra de Dios, por eso perecieron. Pero en
este tiempo la iglesia del Señor va a consumir el alimento inteligente. El alimento inteligente, que es el alimento de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que es capaz de hacer los cielos y la tierra. Esa palabra que es capaz de crear las lumbreras, de crear el universo. Esa palabra que es capaz de traer alimento y hacer descender maná del cielo para los hombres. Esa es la verdad del Señor. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, algo así como que es una lámpara para mis pies tu palabra y una luz en mi camino. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino, es la luz de mis pies, alumbra mis pasos. Cualquier pan, por más que sea el pan más rico del país, no le va a alumbrar los pasos, no va a hacer su camino. Pero la luz del Señor, la palabra de Dios, es tu palabra, Señor, lumbrera a mi camino, alumbra mis pasos, me saca de la oscuridad. Y en el mismo Salmo, en el verso 19, la palabra de Dios dice: ¿cómo se limpia el camino del joven? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y contesta, el salmista dice: con guardar su palabra. ¡Oh, aleluya! No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Consumir su palabra. Y en Josué 1:8 dice: no te apartes del libro de Dios, sino medita en él de día y de noche. De día y de noche medita en la palabra de Dios. Miren lo que dice en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3:14, en la versión viviente: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Enseñado. No dice tienes que permanecer fiel al chef del momento. Las palabras que te han enseñado. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y ahí dice: toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En otras palabras, para que no se equivoque. No solo de pan debe vivir el hombre, no solo de pan debe alimentarse el hombre, debe alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hemos sido, hermanos, llamados para parar la olla. No para eso nos llamó el Señor. Dios alimentó a su pueblo con maná, con el poder de su palabra. Dios alimenta a las aves del cielo. Dios sabe que necesitamos alimentar nuestro cuerpo y se encarga de que no nos falte nada. Por eso la clave de la vida es alimentarse, pero de la sabiduría inspirada por Dios. Aquella que enseña la verdad, aquella que nos muestra lo que está bien y lo que está mal, aquella que nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Nos prepara y nos capacita para entrar en la tierra prometida. ¡Oh, el alimento inteligente del Señor! Ese es el alimento. ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro Señor? El alimento inteligente de Dios es ese que sirve para redarguir, ese que sirve para sanar, ese que sirve para liberar, ese que sirve para conducir, ese que sirve para caminar recto delante de Dios y para llegar al reino de los cielos. ¡Oh, aleluya! Eso quiso decir el Señor cuando se enfrentó a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, amigo. No.
Yo estoy esperando que Dios haga lo que tiene que hacer. Lo mismo le sucedió a Abraham, un hombre que consumió fe durante toda su vida en una relación continua con Dios. Dice la Biblia que él caminaba con Dios. Entonces él creció en fe, en la palabra de Dios. Y Dios le dijo un día: toma a tu hijo y ve allí al monte y sacrifícalo para mí. Y él lo llevó. Y su hijo le decía: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Y dónde está el cabrito que vamos a sacrificar al Señor? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá. Pero papá, y cuando llegaron al final de la montaña, estaban solitos ahí. Y Abraham tomó la gran decisión y lo puso sobre el altar. Y dice la Biblia que cuando tomó el cuchillo para matar a su hijo, sacrificarlo delante de Dios, dice que Dios le habló y le dijo: Abraham, detente. Ya sé que tú me amas. Ya sé que tú crees en mí. Él dijo: Dios proveerá. Porque él conocía a Dios. Él sabía que Dios algo iba a hacer. No sabía qué, pero la confianza estaba plena en él. Mi confianza está solo en ti, Señor. Y dice que cuando miró hacia atrás había ahí una cabrita que estaba trabada en unas ramas. No solo de pan vivirá el hombre, amigo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la fe que consumimos. Cuando estamos en dificultad, ¿quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? Cuando estaban en el desierto, fueron a ver que había un montón de gigantes en la tierra prometida. Y vinieron todos los hijos de Israel y decían: no, pero no podemos porque hay gigantes, porque hay ejércitos. Nosotros no sabemos ni siquiera pelear una batalla. Pero vino Josué y Caleb, que ellos estaban en el medio de la fe del Señor, que ellos sí creyeron al Señor, que ellos sí hablaban con Dios, que ellos sí se encontraron con Dios. Y dijeron: ¿qué tienen miedo? Los vamos a comer como pan. Aunque no sabían pelear, no sabían luchar, pero ellos tenían una fe, un Dios, un alimento que les iba a llevar hacia la tierra prometida, hermano. Todo lo que tienes para adelante no lo vas a conseguir con la comida del chef, lo vas a conseguir con el alimento del Señor. Aliméntate de Jesucristo, aliméntate de su palabra, consume al Señor y tu fe va a ser tan fuerte que todo lo que esté delante de ti será vencido, porque tu pie pasará por encima. Dice la palabra de Dios que todo lo que pisar en tu pie será vuestro, será conquistado. Hermano, vamos a conquistar todo lo que Dios nos dio para nosotros en este tiempo. ¿Pero cómo? A través de la palabra del Señor. El hambre de Jesucristo fue conquistado en ese momento cuando Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. 40 días estuve aquí sin comer y vos te pensás que ahora porque tengo hambre voy a ir detrás de ti. No. Al Señor adorarás, a Él servirás y Él es Jehová Jireh. Él es el que provee. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie y dele alabanza al Señor. El alimento que vamos a consumir no es el pan del hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.